Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a las oficinas de Paradigma. Vamos a empezar en breves instantes. Bueno, muchas gracias por venir. Simplemente unos pequeños anuncios. Como ya sabéis los que seguís el grupo, vamos a dar un nuevo impulso a este meetup que tenemos de Emerging Technologies, donde intentamos hablar de nuevas tecnologías innovadoras, disruptivas, tecnologías emergentes como computación cuántica, que es la de hoy, pero también otras que hablaremos en otros meetups. Y vamos a fusionarlo con otros dos grupos que teníamos organizados desde Paradigma, que son el de inteligencia artificial y el de Pilota Spain, pues en un intento de darle más continuidad al grupo, organizar charlas relevantes e interesantes todos los meses. Entonces, bueno, lo hemos explicado por la lista y ese es el objetivo que tenemos en los próximos meses y en el curso que viene. Simplemente invitaros a que después de la charla de Diego os quedéis, porque vamos a tener un pequeño rato de networking, que será en este caso en la terraza de las oficinas de Paradigma, en la tercera planta. Os acompañaremos y os indicaremos después cómo se sube por los ascensores, y ahí tendremos algo que tomar y unos refrescos, y además se va a quedar Diego y otras personas del equipo de Qiskit IBM con los que podéis charlar, y bueno, podemos entre todos comentar y hacer preguntas y charlar. Además, un día tan bueno como el de hoy, pues merece la pena subir a la terraza, así que os animo que os quedéis. Y bueno, aprovechando que hoy el meetup tiene algo que ver con Python, meto la cuña. En Paradigma estamos buscando especialmente estos días desarrolladores de Python. No sé si alguno se ubica en ese rol, pues estamos también buscando, y si os interesa alguno, pues podéis hablar con cualquiera de las personas de Paradigma, y en concreto está luego una persona del área de People, que es como llamamos aquí en Paradigma Recursos Humanos, que será Eli, que si queréis podéis preguntar a mí, yo os la presento y podéis hablar con ella sobre las posiciones abiertas o cualquier otra duda sobre Paradigma. O sea, os invitamos a que os sabéis. Y no sé si en IBM también buscarán gente, si queréis también podréis hablar con las personas. Seguro que sí, ¿no? Todo el mundo busca gente. Pues nada más, muchas gracias por venir y vamos a empezar. Os presento a Diego Moreda, que va a ser nuestro ponente de hoy. Diego es Lead Software Developer del equipo de Qiskit, que es la biblioteca de Python para computación cuántica que está desarrollando IBM y que es open source. Y bueno, hoy vamos a profundizar un poquito más en ella y ver cómo podemos usar esta tecnología, por qué y qué significa. Así que muchas gracias por acompañarnos, Diego, y un aplauso para él. Hola, buenas tardes, y gracias a vosotros, Manuel, por facilitar mi presencia aquí junto con algunos de mis compañeros también de IBM Research, porque como comentaba Manuel, voy a intentar hablaros un poquito de computación cuántica. Pero un segundo, no se escucha por mí, no sé si puedes directar un poco más hacia abajo. A ver, ¿ahora mejor? Sí, dobla un poquito. ¿Abajo? O sea, doblarlo hacia tu boca. Sí, estoy probando. Ah, yo creo que sí, ¿no? A ver, ¿ahora mejor quizás? Sí. Vale, gracias. Voy a intentar hablaros un poquito de computación cuántica, de qué es la computación cuántica, cómo se puede interactuar con la computación cuántica, por qué estamos haciendo un esfuerzo en trabajar en computación cuántica, y un poco por dar unas pinceladas para ver si conseguimos aclarar un poquito este tema. Voy a empezar con qué es la computación cuántica. ¿Qué es un ordenador cuántico? El dispositivo físico es un aparatejo o un cacharro como el que veis ahí, que al final se supone que es un dispositivo en el que se intentan reproducir los diferentes fenómenos cuánticos de manera controlada, a través de diferentes tecnologías. Al final, un ordenador cuántico viene siendo... probando otra vez. ¿Sí? Vale, el esquema del ordenador cuántico, como podéis ver en este diagrama, consiste en una serie de tubos o una serie de tecnología que intenta conseguir una temperatura muy cercana al cero absoluto. Los ordenadores de IBM Cube que estamos utilizando operan a 20 milikelvin, que viene siendo más o menos 236 grados centígrados. Hay toda una tecnología alrededor de lo que es un chip cuántico orientada a conseguir llegar a esa temperatura para poder reproducir los fenómenos físicos que están basados en tecnología de superconductores y son necesarios para explotar esas capacidades. Yendo un poquito más adentro del procesador cuántico, lo que veis aquí, no sé si tengo puntero, pero lo que veis aquí es el microchip en cuestión, eso que es un qubit, esta tecnología está basada en superconductores. Y las espirales que veis alrededor son las que se encargan de mandarles microondas para poder setear y leer sus estados.
de diferentes maneras. Bien, toda esta tecnología está basada, como podéis imaginar, en la mecánica cuántica. No voy a entrar a explicar mucho la mecánica cuántica, en parte porque no es mi campo. Yo soy un desarrollador, como supongo que la mayoría de vosotros, sin una formación física fuerte, y de hecho hasta hace 2 años lo que es la computación cuántica me sonaba un poco a chino. Pero bueno, hay 2 principios de mecánica cuántica que son fundamentales para las posibilidades y las capacidades que tiene la computación cuántica. El primero de ellos es la superposición. La superposición podemos definirla como que una partícula puede estar tanto en un estado de 0 como en un estado de 1, o como una combinación lineal de ambas. Es un poco la analogía con la computación clásica. En la computación clásica tenemos los bits, que más o menos todos sabemos que pueden estar en 0, pueden estar en 1. En cuántica, en vez de bits, tenemos qubits, que pueden estar en 0, pueden estar en 1, o realmente pueden estar en cualquier valor intermedio. De hecho, contienen todos los valores entre 0 y 1 a la vez. Dicho de otra manera, o visualizado de otra manera, hay paralelismo grande con lo de la historia de la invención del ajedrez. La historia cuenta que cuando se inventó el tablero de ajedrez, allá en la India, pues hace unos cuantos años, el inventor le presentó el tablero al primer ministro de la India. Y le dijo, pues muy bien, me gusta el juego, me parece muy creativo y me parece que tiene futuro. ¿Cómo puedo recompensarte? Y el inventor le dijo, bueno, yo estoy contento si me das el primer día un grano de arroz, el segundo día me das el doble, 2 granos de arroz, y así sucesivamente hasta llegar a las 64 casillas. El primer ministro aceptó, pero lo que no se dio cuenta es que el primer día tuvo que darle al inventor un grano de arroz, que es una cantidad asumible para un monarca o para un directivo. Después de una semana de 7 días, son 127 granos de arroz, que sigue siendo una cantidad pequeña. El problema es que llega a los 30 días al mes, ya son cerca de 300.000 granos de arroz. Y al completar todas las casillas del tablero de ajedrez, los 64 días, llegamos a básicamente lo que es una montaña de arroz. Esto intenta ilustrar un poquito la fuerza o uno de los principios de la computación cuántica. Cuando se habla del número de qubits de un dispositivo, que es uno de los parámetros claves de lo que es un ordenador cuántico, incrementar un qubit o subir en 1 el número de qubits es una ganancia exponencial. Y esto permite un procesamiento de datos mucho más poderoso y permite explorar campos y problemas que no son abordables con la computación clásica. El segundo principio es un poquito menos intuitivo y más raro, que consiste en el entrelazamiento. La formulación más o menos teórica es que 2 o más partículas están entrelazadas si para conocer el estado de una de ellas necesitamos conocer también el estado de las demás. Dicho de otra manera o visto de manera un poquito visual, si tenemos 2 partículas A y B y las entrelazamos en un momento dado, mantenemos la partícula A aquí, por ejemplo, en el auditorio, llevamos la partícula B al otro extremo del universo. Llegado a ese punto, si medimos una propiedad de la partícula A, automáticamente tenemos información de B, automáticamente de forma instantánea. Esto es muy raro. De hecho, en teoría esto solo puede ocurrir si hay una comunicación que va más rápido de la velocidad de la luz, con la que estamos muy de acuerdo, o si hay algo más en juego que desconocemos, algo de la física clásica que no nos llega o que no es capaz de describir fenómenos que están ocurriendo y de los que nos podemos aprovechar. Dicho eso en palabras un poquito más formales de 2 personas que tienen más conocimiento en esta materia, Einstein, cuando dedicó parte de su vida a la investigación cuántica, cuando estaba observando estos fenómenos y leyendo las teorías que habían propuesto, no le encajaban y dijo que Dios no jugaba a los dados con el mundo. Pero Stephen Hawking, unos años después, ya después de evoluciones y avances en la materia, dijo que Dios no solo juega a los dados, sino que a veces nos confunde o nos despista, enviándonos a sitios en los que no podemos verlos. Estos 2 principios, entrelazamiento y superposición, son explotados en la computación cuántica de diferentes maneras. Y la siguiente pregunta es un poquito, vale, esto tiene su gracia y es muy teórico, pero ¿qué aplicaciones hay en la computación cuántica? Para ello he intentado poner un pequeño diagrama de Venn, o como lo queráis llamar,
que intenta ilustrar que hay una serie de problemas difíciles en la computación clásica, que es el circulito en azul. Problemas difíciles desde el punto de vista de las familias de problemas, NP, HAR y similares. Hay problemas fáciles, que son los de negro, con los que ya no nos preocupamos. Y hay hay un área de computación, una interacción entre los diferentes campos en los que la computación cuántica puede ser aplicada y puede resolverlos. No estamos diciendo que la computación cuántica vaya a resolver todos los problemas difíciles. Estamos diciendo que ya se ha demostrado que puede resolver un subconjunto de ellos y que además aparecen problemas que solo pueden ser planteados o que solo cobran sentido en computación cuántica, una nueva categoría de problemas. Las dos ramas principales que se están barajando y que existen en este momento son aplicaciones matemáticas, que son pues, mejoras de algoritmos que ya existen, mejoras que se ha demostrado y se ha probado que proporcionan un rendimiento superior, como puede ser factorización o la inversa de una función. También hay otro campo grande, son los algoritmos basados en heurísticas, que trabajan con una gran cantidad de datos. Problemas de optimización, de machine learning, de big data. Y otra rama son los problemas ya no solo matemáticos, sino, digamos, de modelado cuántico, que consisten en lugar de hacer un modelo teórico o reducir un problema a una serie de algoritmos clásicos, intentan abordarlo modelándolo como si fuera la naturaleza de forma cuántica, como pueden ser problemas de química, ciencia de materiales o física de alta energía. De hecho, una de las aplicaciones que fue un poco la aplicación flagship, la que dio un cierto boom a la computación cuántica, es la simulación de moléculas. En la revista Nature, en septiembre del 2017, se publicó este artículo en el que lo que hacen es utilizar la computación cuántica para modelar moléculas de energía, que es un problema difícil, incluso para moléculas pequeñas, como hidrógeno o como litio. Parece ser que la computación clásica alcanza los límites muy pronto y para conseguir modelar eso hace falta supercomputadores. Pues en este análisis se propuso un método más que en lugar de intentar hacer aproximaciones clásicas, va un poco más a la raíz del problema, modelándolo desde el punto de vista cuántico. Vale, después de esta breve introducción un poco en los mundos de Yuppie, un poco teórica, quiero bajar un poquito más a la tierra y preguntarnos por qué elegir Python en la computación cuántica. ¿Por qué hemos elegido que Python sea el lenguaje con el que interactuar con los computadores cuánticos? Y como podéis imaginar, imagino que con este público, la pregunta difícil sería ¿por qué no Python? Pero la verdad es que Python está en todo, en el mundo científico está en todos lados. He intentado listar una serie de paquetes que más o menos supongo sonarán. De hecho, creo que usamos todos menos dos en lo que es Qiskit. Y el mundo científico, que es un poco donde se originó todo este movimiento cuántico, trabajan mucho con eso, compartir Jupyter, trabajar con NumPy y Python está a la orden del día. Y digamos que era un poquito la forma natural de dar continuidad al trabajo académico, pero llevado ya un poco más al mundo del software profesional. Para ello lo que hicimos fue crear Qiskit, que es el framework en el que llevamos trabajando 3 años, y es un framework open source, escrito en Python, en el que le damos al usuario herramientas para explorar la computación cuántica desde diferentes niveles, desde el usuario que intenta dar sus primeros pasos o explorar un poquito lo que se puede hacer con computación cuántica, hasta el investigador hardcore que intenta optimizar cómo se formula un problema o uno de los pasos de la transpilación. Y también intentamos que se pueda utilizar en educación y ciencia, y para el usuario final, el que no tenga que preocuparse demasiado de lo que hay por debajo, sino que esté interesado en una ganancia a través de utilizar un algoritmo cuántico. Como podéis ver ahí, tenemos el código todo público en GitHub, en una organización. Es instalable a través de pip y todo lo que se puede imaginar de un paquete de software de Python en los tiempos que corren. Quería hacer hincapié también en que este software comenzó en el mundo académico. De hecho, en marzo de 2017 se realizó la primera release pública, que era un poquito basada en un prototipo.
a la vez que los científicos estaban desarrollando los dispositivos, necesitaban una forma de comunicarse con ellos y poder analizar y explorar sus capacidades. Y eso es un poco el embrión de Qiskit. Ya te digo, los números que ponéis son un poco orientativos, 14 commits, 5 contributors y 611 líneas de código efectivas, pero es un poco para transmitir que ha salido del mundo académico-científico y lo hemos llevado hasta el mundo de ingeniería de software. De hecho, hemos hecho una release hace unas semanitas en la que ya tenemos cerca de 2.800 commits, 80 contributors, que la mitad o algo más pertenecen a... Esos son usuarios que simplemente se han interesado y han querido colaborar. 40.000 líneas de código efectivo y mucho trabajo detrás. De hecho, Qiskit es una constelación o un conjunto de paquetes, Terra-Air, Aqua, Ignis, cada uno también con sus subdivisiones, que se usan para diferentes que tratan distintos aspectos del mundo cuántico. Además de lo que es el software, que todo esto lo podéis instalar a través de pip SIGMA, también hemos desarrollado un frontal web que es la Quantum Experience, que es muy útil para interactuar de forma visual con los computadores cuánticos, analizar tener todo tipo de información, tutoriales, una extensión de Visual Code. Ha sido un esfuerzo grande. De hecho, mi intención era hacer una pequeña demo después de esta diapositiva para ver cómo se puede jugar con él, pero quería primero mostrar el código en estático de lo que es el Hola Mundo cuántico, para que veáis que al final no difiere mucho de lo que es utilizar una librería de Python. Perdona, una pregunta, porque es que estoy un poco perdido. Con esto lo que puedes acceder es a un simulador que simula cómo funciona un ordenador cuántico, o estas librerías te dan acceso físicamente en remoto al ordenador cuántico para que se ejecute el programa. Ambas opciones. De hecho, era uno de los pasos que iba a poner aquí. De hecho, en este paso, de igual forma que tú eliges en qué dispositivo ejecutar las cosas, para las pruebas lo normal es utilizar un simulador en local, que viene incluido con el software, y de la misma manera puedes cambiar el nombre y acceder a un dispositivo remoto real, que es el ordenador cuántico, varios de los ordenadores cuánticos de IBM, eso también de forma gratuita a través del software, sin compromiso, por así decirlo. Entonces, nada, al final eso consiste en una serie de imports de clases de dominio y funciones, combinar diferentes clases y elementos del dominio para generalmente construir un circuito, acceder a un dispositivo real o simulado y obtener los resultados a partir de ahí. Entonces es un poco el flujo del Hola Mundo, y voy a intentar hacerlo un poquito más visual a través de la demuestres con la librería recién instalada. ¿Puedes subir un poco el tamaño de la fuente? A ver si veis. Más o menos. Sí. Vale. Pues el Hola Mundo, o lo que sería un programa cuántico, en el mundo cuántico es equivale a un circuito. Un circuito es... hay varias analogías o varios conceptos que son un poco paralelos a lo que es el nivel bajo de la computación clásica. Entonces, un circuito, podemos pensar en un circuito como una especie de programa en el que tú defines tus registros, como si fueran registros de un microprocesador, y vas añadiendo instrucciones que en el mundo cuántico o en Qiskit son puertas con las que vas transformando los diferentes qubits y haciendo diferentes operaciones según interese. No voy a entrar en ellas, pero mi idea es que veáis un poquito el flujo que se suele seguir y para posteriormente explorarlo un poquito más en profundidad. Para crear un programa cuántico, después de importar las clases correspondientes, simplemente instanciamos, necesitamos un quantum circuit que tiene en este caso dos registros. Si intentamos visualizar el circuito cuántico, ahora mismo tenemos, pues cada línea representa uno de los registros y vemos que no tiene nada, que es un programa vacío, que es un poco lo que vamos a intentar completar.
a partir de ese circuito vacío, lo que hacemos es ir añadiendo puertas. Estas puertas, hay un montón de literatura acerca de ellas, pero en esencia lo que van haciendo es modificar los diferentes elementos del circuito para conseguir el resultado deseado. Hay diferentes opciones de combinarlas, diferentes circuitos que son un poco referencia, y de hecho parte de la investigación y del trabajo consiste en hallar los circuitos adecuados o crear un circuito que dé respuesta a un problema determinado. ¿Cómo se lee ese circuito? Yo veo ese output y que, a lo mejor es una pregunta un poco... Sí, digamos que tendría que entrar un poquito más en materia, pero la esencia viene siendo que cuando creamos el circuito le dijimos que tuviera 2 registros cuánticos y 2 registros clásicos. Registros son un poco el análogo al registro del procesador. Los clásicos son la memoria y los cuánticos no es exactamente lo mismo, pero bueno, siguen también un poquito... Entonces, este circuito se leería diciendo, pues tenemos una puerta H, tenemos una puerta de control y tenemos una medida que vuelca lo que encontramos en los bits cuánticos, en los qubits, perdón, a lo que son los registros de memoria, para que el usuario los pueda leer después. Igual suena un poco raro así explicado, pero de hecho esta visualización es la forma amigable un poquito o visual de ver cómo te ha quedado el código después de poner las diferentes puertas. Entonces, una vez tenemos un módulo dedicado a las puertas, ya te digo, es más tema de literatura un poquito más profunda, pero la esencia es que tú puedes jugar con muchas variables, al igual que en clásica juegas con las puertas AND o con las puertas OR o XOR o ese tipo de cosas. En cuántica tienes el abanico es más grande y vas modificando un poquito de acuerdo con tus intereses. Una vez construido el circuito, llegamos al punto en el que queremos ejecutarlo. Ejecutar un circuito es mandarlo a un dispositivo real o simulado y obtener resultados. De hecho, en cuántica, como los qubits pueden tener cualquier estado a la vez, lo normal es lanzar el mismo circuito muchas veces y utilizar técnicas estadísticas para averiguar cómo ha quedado o cuál es el estado más probable al que ha llegado el circuito. Para ello también importamos el módulo correspondiente, tenemos un mecanismo para poder utilizar diferentes tipos de simuladores a través de la misma API. Y en este caso pues ejecutamos contra el simulador y obtenemos los resultados, que en este caso son instantáneos. Y lo que hacemos aquí es o bien imprimirlos, que nos ha dicho, pues bueno, para el primer qubit nos ha dado 523 veces ese resultado y para el segundo 501 veces. De hecho, tenemos también un módulo para poder visualizar un poquito más los resultados de forma un poquito más amigable. Esto empieza a cobrar sentido con un poquito más de investigación sobre lo que es la computación cuántica, pero al final muchas veces hay que recurrir a la probabilidad para ver, nunca vamos a tener un resultado definitivo por la naturaleza cuántica del programa, pero lo que podemos saber es cuál es el estado en el que va a acabar el circuito. Más probable que en este caso ambos estados son igual de probables porque el circuito tenía superposición. Para completar un poquito y para que veáis que esto sobre los circuitos no fue un poco para rellenar, otra de las partes claves de lo que es la computación cuántica es el módulo de transpilación de circuitos. Lo que intentamos es que un circuito determinado, que lo hemos creado pues, con puertas de un tipo determinado o de una manera un poquito abstracta, un poquito general, hay un proceso que es la transpilación que de nuevo es también un poquito análogo a la compilación en el mundo clásico. Intentas adaptar ese circuito a la arquitectura en cuestión o intentas que ese programa sea lo más eficiente posible. Esto lo llamamos transpilación. Y para eso, para ilustrarlo un poquito, os hice aquí un circuito muy sencillo, pero con una puerta algo más compleja de la que vimos hasta ahora, que a través de un proceso de transpilación que generalmente consiste en hacer la llamada transpile, se convierte en un circuito equivalente, pero construido con puertas básicas, con puertas un poquito distintas. Este área y este paso
es uno de los focos en los que se está investigando más, y hay mucho trabajo y muchos científicos intentando desarrollar nuevos pases de la transpiración, nuevas formas de convertir entre puertas, y al final eso, los circuitos intentamos que sean lo más óptimos posible y resuelvan el problema. Si queréis verlo un poquito más, para ver que esto no es solo teoría o que los circuitos no son solo un ente un poquito abstracto, hay algunas URLs que luego os puedo listar si queréis, en la que podéis ver una demostración de aplicación directa en este caso de la computación cuántica a la inteligencia artificial. En este caso, y en esta web podéis elegir diferentes circuitos que, ya os digo, si queréis profundizar en las puertas que tienen, adelante, pero simplemente con que os quedéis que son estos mismos circuitos que estuvimos construyendo, se componen y se utilizan con diferentes características, por ejemplo, para la clasificación. De hecho, aquí está en ello, podéis comprobar cómo los clasificadores elegidos, los clasificadores cuánticos, se comportan al intentar clasificar un problema de inteligencia artificial. La mayoría de estos clasificadores, si no recuerdo mal, lo que hacen es intentar mapear el espacio de estados, intentar mapear todas las posibles soluciones del problema al mundo cuántico. Y de esta manera intentaron mejorar la precisión, que en este caso creo que es el mejor. Pero bueno, es un ejemplo de cómo la computación cuántica, de hecho solo la parte que vimos hasta ahora, puede ser utilizada en inteligencia artificial para mejorar la eficiencia del entrenamiento de una aplicación concreta. Volviendo un poquito a la presentación, el último bloque es cómo puedo involucrarme en la computación cuántica. Y aquí básicamente quiero hacer mucho hincapié en lo que ya fui dejando caer en alguna otra diapositiva, que es que consideramos que ser open source y hacer un trabajo open source accesible para todo el mundo es crucial para el proyecto. Creemos que es bueno para todo el mundo a todos los niveles, y de hecho hemos intentado implementar ese concepto de open source a diferentes niveles. Trabajamos, el desarrollo es público en GitHub a través del ciclo típico de crear una issue, hacer un pull request, hacer una code review y hacer un merge. Ponemos mucho énfasis en la discusión, porque al final la implementación es solo una parte del trabajo y es muy importante compartir ideas. Hemos hecho también muchos esfuerzos para que el proyecto sea extensible, sea modular, para que se puedan reemplazar diferentes módulos, que se puedan añadir nuevos tipos de dispositivos y en general se puede interactuar no solo a nivel usuario, sino a nivel desarrollador. También intentamos cuidar y alentar mucho las contribuciones. En definitiva, una serie de pequeñas cosas, o no tan pequeñas, que creemos que redundan en beneficios para todo el mundo. Internamente tenemos una metodología que es como Agile, pero un poco adaptada a las particulares del mundo académico, que somos un equipo entre mitad científicos y la otra mitad desarrolladores. Comunicación, compartir pronto y bueno, no solo a nivel de código, sino que creemos también que la divulgación es First Class Citizen, la realización de talleres, de documentación, de tutoriales, de docstrings. Intentamos también ser accesibles y en el fondo tratar de disfrutar y aprender por el camino, porque la verdad es que es un campo muy amplio, lleno de cosas nuevas, y la verdad es que es muy excitante trabajar en este área. Y al fin y al cabo construir una comunidad cuántica de alguna manera. A modo de ejemplo, y para que también un poco intentando ilustrar que al final en cierto modo no deja de ser un proyecto open source de Python, estos son algunos de los retos que nos hemos encontrado por el camino durante estos 2 años. Como comentaba, en el proceso de llevarlo del mundo académico al mundo del software. Hemos utilizado el CEF40 para distribuir el software en diferentes paquetes que se integran entre sí. Hemos también tenido que resolver el problema de tener objetos autovalidados, en el que entraré un poquito más en detalle en unos minutos. Tenemos un pipeline de transpilación al estilo de Llvm. Hemos utilizado, intentando integrar
componentes escritos en Python y en C++. Espero que con éxito. Y al fin y al cabo es ver un poquito que hay muchas áreas en las que se puede colaborar, hay muchas áreas que al final son problemas del software no cuánticos y hay muchas áreas y muchos retos que al final forman parte de ingeniería de software pura, nada de cuántica en este sentido. Entonces, entrando un poquito para ver cómo solucionamos el problema de los objetos autovalidados, el problema que teníamos era que necesitábamos tener la posibilidad de crear objetos cuyas propiedades y cuyos atributos se ajustaran de forma estricta a un esquema complejo. Poder decirle, pues mira, tiene un nombre que tiene que tener estas características, o tiene un campo no sé qué, que tiene que tener estas otras. Porque nos sabían la forma de comunicarse entre los diferentes componentes y la forma de comunicarse entre diferentes módulos, en algunos casos era un poco laxa. Al final era un diccionario, que los diccionarios son, por definición, abiertos y difíciles de asegurar que contienen ciertas características. Entonces, en nuestro caso, tener una forma de definir estos objetos de forma estricta era clave para la extensibilidad y soportar contribuciones de terceros. Poder decir, mira, este módulo, cuando se comunique con este otro, va a enviar seguro este tipo de datos. Para eso necesitamos definirle esa comunicación de forma formal y hicimos un esfuerzo inicial, pero estaba basado en JSON Schema, que no se traduce tan bien en el mundo de Python. JSON Schema, desde mi punto de vista personal, es una buena herramienta y es bastante flexible y permite definir con bastante rigurosidad cómo debería ser el contenido de un JSON, pero en el ecosistema Python chocaba con diferentes conceptos. Nuestros esquemas también son complejos y extensibles y la aproximación inicial fue usar bits. Al final, después de evaluar diferentes alternativas, de hecho, creamos una issue para discutir las diferentes alternativas. Estuvimos con un grupito de trabajo pequeño durante un par de semanas analizando pros y contras de cada una y al final nos inclinamos por Marshmallow. Es una librería que se usa también en algunos frameworks de web, si no recuerdo mal, y otras librerías similares para serializar y deserializar. Marshmallow cubría casi todos los requisitos, salvo 4 que eran relativamente pequeñitos, pero que al final necesitaban que tunáramos un poquito la librería. Y de hecho es un poco nuestra filosofía, no intentar reinventar la rueda, intentar reutilizar componentes que ya existen y adaptarlos a nuestras necesidades sin hacer dobles esfuerzos. En nuestro caso, esos pequeños puntos eran un poco tricky, fueron un poco complicados de resolver, pero al final acabamos con un resultado similar a este. Esta clase no está en Qiskit, como podéis imaginar, pero la parte de la izquierda es lo que escribe el usuario. Ahora mismo, si tú quieres implementar un objeto que se valida automáticamente, que te da un fallo si no se cumple con el esquema, solo necesitamos escribir esto y permite, pues eso, en la parte de la derecha permite instanciar, pasándole los atributos, validando cada uno de ellos de forma individual, de forma que sean correctos. Puedes instanciarlo también a partir de un diccionario, sobre todo por el tema de compatibilidad y para poder serializarlo después y mandarlo por la red. Se le pueden añadir campos arbitrarios, o sea, los esquemas son abiertos y extensibles, y también nos permite pues, capturar errores en el momento de ejecución o de instanciación. De hecho, si, por ejemplo, si no le pasas atributos o le pasas uno del tipo que no es, no cumple con el esquema y en ese caso es cuando terminamos. También open source quería hacer hincapié en que no es solo para el desarrollo, no es solo para la implementación y para el código, sino que el esfuerzo que estamos intentando llevar a cabo es open source a nivel más global, es casi a nivel investigación. En IBM, pues en el proyecto de IBM Cube, han colaborado más de 2.000 instituciones, startups, se han producido más de 80 artículos en journals científicos y al final lo que intentamos es hacer que todo el mundo pueda formar parte o todo el mundo pueda explorar o participar de la computación cuántica y acceder a los ordenadores cuánticos
de la mejor manera posible. De hecho, un poco, y cerrando, quería hacer mías, no mías, pero un poco darle énfasis a las palabras de Richard Feynman, que es un poco uno de los padres de la física cuántica, y que viene a decir que realmente la naturaleza no es clásica, la naturaleza es cuántica. Y si vas a resolver algún problema relacionado con la naturaleza o quieres hacer una simulación de la misma, más te vale que sea basada en la mecánica cuántica. Y sí, es un problema grande, es un problema con un montón de aristas y cosas por resolver, pero a la vez es un problema maravilloso. Y la verdad es que es un campo muy estimulante, y espero que algún día alguno de vosotros veros colaborando o haber despertado un poquito de interés en este campo. Y nada más, quería terminar un poquito, algunos con la foto del equipo. Algunos de mis compañeros están presentes, y como decía Manuel, estaremos por aquí para cualquier cosa en la que podamos profundizar o ayudar, o nada, simplemente compartir tiempo con vosotros. Así que gracias, y no sé si hay ronda de preguntas. Tenemos tiempo a preguntas, si levantéis la mano, paso el micro y así nos seguimos todos. Hola, buenas. Soy Pablo. Muy interesante. Primero, y bueno, yo vengo un poco del mundo de la inteligencia artificial y tengo un par de preguntas. La pregunta es si los algoritmos de inteligencia artificial que hay desarrollados en quantum computing son los algoritmos clásicos llevados a ese mundo o son diferentes en su naturaleza más fundamental. Hasta donde yo sé, se intentan abordar de diferentes maneras. De hecho, hasta hace no tanto publicamos un artículo en el que la principal novedad era que los clasificadores intentaran mapear un poquito el espacio de estados solo en ese punto. O sea, el algoritmo hasta ahí sigue siendo el clásico, no hay muchos cambios, es solo que el clasificador del kernel se utilizan en tecnología cuántica o algoritmos cuánticos para intentar que sean el rendimiento. Entonces, creo que la respuesta correcta sería una mezcla entre ambos y que se están trabajando en diferentes líneas. No creo que haya un algoritmo cuántico por sí solo que resuelva ese problema. De hecho, la mayoría de las aplicaciones cuánticas están por descubrirse, pero se están enfocando como una ayuda, como una combinación entre ambos mundos, no como un reemplazo de un algoritmo por completo o como un reemplazo de una tecnología por completo, sino pues intentar llamar a un algoritmo clásico y en que en un punto exacto se resuelva un problema de forma cuántica y luego continuar con el clásico, o un poquito esa es la aproximación que impera en este momento. Gracias. Gracias. Por lo que yo tenía entendido de haber leído un poco antes sobre el tema, el algoritmo al que te refieres puede ser el del Tempe, si no me equivoco. ¿Verdad? El algoritmo al que te refieres para optimizar problemas de inteligencia artificial es el algoritmo del Tempe. Sí, no tengo aquí los datos, ya te digo, no tengo la referencia exacta, Vale. pero me parece que Sí, por lo poco que he leído es eso, el algoritmo del Tempe lo que hace es buscar la optimización de a lo mejor los parámetros de una red neuronal, y a partir de ahí, cuando llegas a la optimización más, o sea, cuando llegas al óptimo, sigues con tu red neuronal y a partir de ahí entrenas. Luego tenía una pregunta, aparte, cuando se habla de ordenadores cuánticos comerciales que dicen que tienen 2000 qubits y cosas así, ¿qué de verdad hay en esto? ¿Qué es exactamente que esos ordenadores comerciales tengan 2000 qubits? Y si son así, ¿por qué no están resolviendo, por qué no están rompiendo ya RSA y están... Esa pregunta también, lo de romper la RSA sale bastante generalmente en las preguntas porque es un tema bastante candente. Y lo que comentas del número de qubits no deja de ser un parámetro más del ordenador cuántico. Cuando hablamos de ordenadores cuánticos de X qubits, en general nos intentamos referir al ordenador cuántico general, no a uno de propósito específico. Sí que puedes tener muchos más qubits
pero que solo implementan pues, un tipo de puertas específicas o que solo implementan ciertos mecanismos o que tienen unas restricciones que hacen que no sea un ordenador cuántico general. Realmente estamos un poquito lejos todavía del cuántico general de tropecientos bits. Ahora mismo pues, el siguiente paso andará por los entre 50 y 100 de alguna manera, pero sí, hablando de los de propósito general. Los específicos sí que tienen su campo de actuación, por supuesto, y tienen su aplicación, pero al final eso, el número de qubits es un parámetro. Hay que mirar también la generalidad, hay que también mirar el ruido y una serie de cositas más. Entonces no es solo ceñirse a un único número. Generalmente, de hecho, intentamos hablar más del volumen cuántico más que del número de qubits, pero bueno, son también parte del área de investigación y parte de esa naturaleza un poquito experimental en algunos sentidos. Muchas gracias. Buenas. A ver, son curiosidades que si digo algo, si pregunto algo que es incorrecto, por favor. Hay un grupo, si no me equivoco, de problemas cuánticos que se pueden separar porque justamente, efectivamente, es un problema el que los ordenadores cuánticos no puedan trabajar con suficientes números de qubits. Y hay un grupo de problemas cuánticos que se pueden separar en grupos de 3 qubits enredados, que solo necesitas enredar esos 3 qubits. ¿Se aprovecha eso? O sea, hay una forma de detectar lo que yo estoy implementando es de ese tipo de problemas, de ese grupo de problemas, y por tanto la librería me los separa. No, tal y como lo tenemos, la librería no llega de momento hasta ese nivel. O sea, de momento trabaja un nivel un poquito más bajo. Lo que comentas sí que es cierto que el diseño de algoritmos, que es también una rama de diseño de algoritmos cuánticos, como ciencia, como rama, como lo quieras llamar, sí que está enfocado a intentar hallar soluciones que escalen muy bien con el número de qubits. No sé si es exactamente relacionado con lo que me estabas preguntando, pero hay muchos algoritmos que primero se intentan demostrar en un número de qubits pequeño, porque al fin y al cabo es de lo que disponemos, no es un número de qubits demasiado grande de momento. Y lo ideal es que esos algoritmos se escalen correctamente y conforme avanza el número de qubits es cuando alcancen su potencia, por así decirlo. Entonces, dentro de esa familia de algoritmos, sí que algunos pues, se pueden encadenar, que es lo que, no sé si es exactamente lo que me estabas preguntando ahora mismo, pero les digo, a nivel de la librería no está contemplado. O sea, tú sí que puedes crear los circuitos en cuestión. La librería de momento no va a detectar que son exactamente eso, tienes que indicarle tú que puedes combinar circuitos o que puedes utilizarlos como piezas separadas. Es un poquito, aún no llegamos ahí, por así decirlo. Y luego otra pregunta, al final las puertas lógicas son operadores unitarios. Tienes garantizado y se ha demostrado que te puedes, con ese conjunto finito de puertas lógicas, te puedes aproximar todo lo que quieras al operador unitario que tú quieras para, por ejemplo, hacer una simulación, ¿no? Pero claro, no es más efectivo para simulaciones, digo, en el campo de las simulaciones, no es más efectivo coger directamente el operador unitario que te simula tu problema que el intentar aproximarte mediante un circuito. Para simuladores, en teoría sí, pero hay peros. Hay peros tanto para simuladores como para dispositivos. En los simuladores estás bastante limitado por la cantidad de memoria que tengas. Por ejemplo, si el circuito que utilizas, aunque solo utilices el operador unitario, se vuelve muy complejo, a lo mejor deja de ser práctico relativamente pronto o deja de ser posible incluso simularlo en un ordenador normal o incluso en un ordenador más grande de lo normal. Y también en los dispositivos reales también ese problema también toca un poquito. En los dispositivos reales entra en juego lo que es el ruido. Las puertas y cada dispositivo tienen unos niveles de ruido que se van incrementando. Cuanto más complejo es el circuito y cuanto más puertas vas sumando y cuanto más largo se te hace el circuito, el ruido empieza a notarse más y más. Y eso combinado con la naturaleza estadística hace que llegue a un punto en el que ya no puedes distinguir muy bien lo que es ruido y lo que es el resultado y hay que jugar un poquito con esa tolerancia. De hecho, uno de los componentes que tenemos, Ignis, es
ese está enfocado tan solo en técnicas de mitigación de ruido, técnicas de modelado de ruido, precisamente porque es un problema grande en cuántica. De hecho, no te vale mucho tener un ordenador de 1000 qubits, como decía mi compañero, si está lleno de ruido y en cuanto el circuito es un poquito grande, deja de tener resultados válidos. Entonces es otro de los... hay que jugar con bastantes factores, pero el problema que planteabas, eso, sospecho que en cuanto el circuito se complique un poquito, seguramente pues ya haya motivos prácticos por los cuales no puedas aproximarte de esa manera. Muchas gracias, muy interesante. Muy buena. Mira, yo tengo una pregunta. Si yo quisiera asomarme a este mundo, yo no tengo ni idea de computación cuántica, pero me gustaría asomarme y ver, empezar a explotar. O sea, todos sabemos que cuando hacemos nuestro primer hola mundo realmente no sabemos qué estamos haciendo. Efectivamente. ¿Vale? ¿Existe algún punto en toda esta documentación que has referido antes donde yo pueda ver, aunque sea uno de los problemas fáciles, resuelto de las dos maneras? Resuelto de una manera clásica y resuelto de una manera cuántica, para que por comparación pueda hacer una idea de lo que realmente estoy haciendo. No sé si lo voy a dar encontrado ahora mismo, pero si no te lo paso después si te vas a quedar más tiempo. Sí. Pero sí, de hecho tenemos una serie de... Quizás el punto más... para entrar a nivel código, para entrar un poco incluso a nivel teórico mezclado con código, que igual es un poquito lo que querías tú, yo recomendaría los tutoriales. De hecho tenemos tutoriales sobre cómo utilizar el software, sobre cómo utilizar los paquetes, y tenemos otros que van mezclando un poquito pequeños conocimientos teóricos, explicando la superposición un poquito más detallada o explicando cómo se hace eso en el software, que igual son un poquito lo que buscas. Lo miramos, si quieres, eso te lo busco con más calma después, pero sí que de hecho tenemos un par de ejemplos del algoritmo de Grover y de Shor, en los cuales se ve cómo trabaja ese algoritmo, comparando pues eso, búsqueda en un conjunto o un problema de ese estilo, cómo trabajaría el algoritmo cuántico comparado con cómo trabaja el algoritmo clásico. Vale. Muchas gracias. ¿Preguntas? Hola, ¿qué tal? Genial, muy interesante lo que estáis haciendo. Y la verdad es que me encantaría usarlo, pero sigo viendo barreras, que es la gran formación que necesitas. Es decir, ahora mismo el compañero pues está diciendo, oye, ¿cómo puedo empezar a utilizar eso? Ahora cuando has hablado, por ejemplo, de algo sencillo, que es el algoritmo de Grover, que es el caso sencillo, que creo que está resuelto en los años 80 o 90, necesito una gran formación para saber traducir un problema clásico a un problema cuántico. También es tu opinión, ¿sabes? Esa barrera sigue existiendo y es prácticamente imposible de saltar, o gracias a librerías como esta, ya esa barrera te la estás saltando y ya hace la magia en el backend. Vale, esto es opinión personal, ¿vale? Sí. Yo creo que la barrera necesitas que tener un poquito de... No voy a decir formación, voy a decir interés. Necesitas involucrarte un poquito más que para poder meterte en el proyecto, que si fuera un proyecto en otro dominio. Creo que sí que necesitas ese pequeño empujoncito que salga un poco de ti o encontrar el material adecuado. También te digo que creo que estamos haciendo y que hemos hecho un buen esfuerzo intentando que esa barrera se reduzca. A través de los tutoriales, a través de las diferentes páginas interactivas, creo que es una buena forma de, si bien de llegar a conocer los conceptos muy por encima, solo conocerlos o solo saber lo justo para poder empezar tú a cacharrear un poquito y para poder utilizar lo que es el software y demás. Y después, pues ya, si te interesa más o si ves que el Hola Mundo avanzado, el Hola Mundo modificado te está resultando, creo que también damos un buen camino para profundizar en la parte que te interesa y similares. De hecho, también otra parte de esto es que hay una parte de Qiskit, que es Qiskit Aqua, que es de más alto nivel. Es un poquito que tú estás interesado en ejecutar un algoritmo cuántico y te da un poquito igual cómo está el circuito construido o no tienes por qué preocuparte cómo están las puertas, que sería
Creo que en la siguiente versión seguimos trabajando en ella, es una librería más reciente que Qiskit Terra, pero que esperamos que pronto se convierta eso en la puerta de entrada de la gente que quiere utilizar la computación cuántica, pero que no tiene por qué meterse demasiado a nivel de puerta, a nivel de circuito. Entonces, Aqua sería un poquito la respuesta dentro de poco. Hola, gracias Diego por la presentación, ha sido muy interesante. Yo tampoco venía del mundo cuántico, lo que sí vengo es del mundo robótico, entonces me gustaría saber si esto le ves alguna aplicación próxima para poder aplicarlo, sobre todo a lo mejor en entornos industriales. Yo no conozco mucho el mundo robótico, así que tampoco te puedo... Creo que estamos en mundos un poquito separados, pero hasta donde entiendo bien robótica, toca bastantes temas relacionados con, no sé, visión artificial, de optimización de problemas. Entonces, mi impresión personal sería que a nivel de robótica específica, no sé decirte, la verdad, no conozco a nadie que esté trabajando activamente en eso. Que no lo conozca no quiere decir que no lo haya, también te lo digo. Pero sí que creo que, como no de segunda cadena, sino como es el impacto en problemas de optimización, en problemas de manejo de una cantidad de datos, sospecho que redundaría en un beneficio en la robótica. En ese sentido. Pero ya te digo, si quieres puedo hacer un esfuerzo por ponerte en contacto con la persona adecuada. ¿Más preguntas? ¿Tenemos tiempo todavía? A ver, esta pregunta va acerca de la construcción de los computadores cuánticos reales. ¿Existe o hay investigación acerca de ello en cuanto a la forma de construir ordenadores cuánticos que funcionen a temperatura ambiente? Porque veo que el que eso tenga que estar casi a cero absoluto parece un problema bastante... Sí, ahora mismo creo que todos los grandes fabricantes optan por tecnología de superconductores. Y si estás con superconductores, generalmente no te puedes escapar de intentar tener esas temperaturas. De hecho, si veis los dispositivos físicos, realmente... A ver si llegamos a ellos. Realmente... todo lo que es la maquinaria o la parte externa, ¿vale? Esto va dentro de un cilindro que no incluye la puerta de esta diapositiva, pero esto es un poco de este tamaño, más o menos. Luego, alrededor de ello, hay un montón de maquinaria que está orientada precisamente a conseguir esa temperatura. Entonces, ahora mismo, creemos que no es tanto problema como en sus inicios. De hecho, tenemos una versión comercial de los dispositivos, comercial entre muchas comillas, que se supone que está también orientada a que si tú tienes el entorno, a facilitar la creación del entorno adecuado en cuanto a temperatura. Entonces creemos que es un problema que no podemos escapar mientras estemos en superconductores, pero tampoco en un futuro pues quizás sí que aparezcan otras tecnologías. A corto plazo sospecho que no. Gracias. Bueno, gracias por la charla. Referente a las comparaciones que se hacen ahora mismo, por ejemplo, con la miniaturización de los teléfonos, de los portátiles, cosas por el estilo, ¿crees que se pueda llegar a hacer algo remotamente parecido con los ordenadores cuánticos? Digo remotamente, simplemente que a lo mejor ocupen un armario en vez de una sala entera. No, es una buena pregunta, porque yo creo que hay... Digamos que se parece bastante a lo que eran los antiguos mainframes de cuando empezó la computación clásica en multiback y ese tipo de máquinas que te ocupaban toda la sala. En ese momento nadie se imaginó que al final, pues eso, en tu bolsillo o en un espacio súper reducido, vas a tener tropecientas mil veces más potencia de lo que había de aquella. En cuántica no sé si se podrá, la verdad, pero también estamos en ese punto. Estamos en un momento bastante inicial en ese sentido, en el sentido físico, digamos. No sabemos qué nos va a deparar el futuro. A corto plazo, el uso o la forma de utilizarlos
está pensada o está orientada a que existan en unos centros determinados y se compartan un poco al estilo de los antiguos mainframes. Ya te digo, no sé si ocurrirá esa transición a algo más manejable en algún momento. A corto plazo, seguramente no. Por ese punto iba mi pregunta, a lo mejor por lo del compañero, las temperaturas. Realmente, si necesitas muy bajas temperaturas, es imposible miniaturizar eso, llevarlo a casa. A ver, hay una vía que es que, eso, al igual que la generación actual está basada en supercomputadores, en superconductores, también se están trabajando, o sea, existen otras tecnologías sobre las que se puede realizar computación cuántica. Pero al final también necesita bajas temperaturas, ¿no? Si usas cuartillones, si no va a tener ruido igualmente. Es eso, yo lo que intento transmitir es que es un poquito la tecnología imperante o la tecnología de facto en este momento, pero eso no quizás aparezca en otro momento o se avance suficiente en otra materia como para poder salirnos de esa constante. Hola, Diego. Buenas horas. ¿Te os oye? ¿Me dejas que le complete la respuesta? Por supuesto. Mira, estando allí, yo soy compañero de Diego, junto con Juan y con Asier, ahí en la parte de Quantum. Y estando allí una vez, uno de los teóricos, de hecho, de los pocos computer scientists que hay, pero hay muchos físicos y hay muchos físicos teóricos, pero esta era de la parte de Dimitri, me dijo, estábamos hablando y me dijo que se cree que bueno, esto tendrá un antes y un después con la simulación de materiales, ¿vale? Entonces, que es lo que he hablado, ¿no?, de las aplicaciones de la física. Entonces, él me dijo que se cree que los superconductores a temperatura ambiente son posibles, ¿vale? Pero que no tenemos la tecnología para probar las combinaciones de moléculas correctas, ¿vale? Bueno, sí, no tenemos la tecnología, sabemos por dónde investigar, pero tenemos un muro computacional. Entonces, explorar eso de manera práctica es imposible. Y no hemos dado con ninguna fórmula de superconductores en temperatura ambiente. Lo cual no es del todo cierto, porque sí que se ha conseguido elevar la temperatura para pasar de los milikelvins, no en nuestros computadores, pero sí que se ha conseguido superconductores a temperaturas de decenas de kelvins, no a 20 milikelvins. Entonces, él cree que estos primeros computadores, que serán súper caros, ayudarán a encontrar esas moléculas. Y que entonces sí que se podrá seguir por ahí y se podrá seguir avanzando hacia un mundo donde los computadores cuánticos se pudieran construir con superconductores a temperatura ambiente. ¿Existe alguna explicación sencilla para explicar cómo dos qubits se pueden entrelazar cuando entiendo que están confinados, verdad? O sea, la interacción entre ellos, la media, las antenas de microondas que has comentado. Bueno, no sé, básicamente, ¿cómo podemos entrelazar dos qubits? ¿Cómo para no...? El entrelazamiento, o sea, ¿cómo se produce? ¿Cómo producimos el entrelazamiento? Eso es. Pues esa parte se la dejo a los científicos puros, porque, ya te digo, mi parte se suele quedar en lo que es el software, los conceptos un poquito básicos, pero prefiero, antes de decirte algo que no es o algo que no sea muy correcto desde el punto de vista científico, delegar la pregunta y eso, si quieres luego también lo miramos con un poco más de detalle antes de pronunciarme. Hola. Bueno, esto es una pregunta un poco... Siempre he tenido esa curiosidad. Bueno, siempre, ¿no? Desde que veo las fotos del computador vuestro. Lo que siempre veo es que lo colgáis del techo. Entonces, siempre me he preguntado, digo, ¿por qué? ¿Necesitan algo de gravedad? ¿Algo de...? No sé bien por qué esa configuración hacia abajo. Sí. Hacia abajo.
No sé si tengo... Bueno, esta es la que más se parece, supongo, a lo que sería lo de tenerlo ahí colgado, que es lo que comentas. Sí, porque son muy sensibles a... O sea, de hecho, hay muchas capas que lo que hacen es acabar aislando el chip que está ahí abajo del todo. Hay muchos métodos de aislamiento. Uno de ellos, creo que no sé si es por las vibraciones o exactamente el motivo por el cual, hay toda una estructura que tiene las condiciones ideales para que ese ordenador cuántico no sufra interferencias o no sufra eso, que se siga manteniendo las condiciones ideales, porque son muy sensibles a diferentes factores. De hecho, hay un montón de capas aislantes para que no, sobre todo por la temperatura, hay un montón de capas de radiaciones, hay un montón de medidas orientadas a mantenerlos lo más estáticos posible, no solo en el sentido físico, que es un poco, en el caso de estar colgados me parece que es por eso, sino lo más estables a muchos niveles. Entonces, eso de momento requieren una sala con unas condiciones muy, muy específicas. ¿Preguntas? Bueno, pues voy a aprovechar y te voy a hacer yo una pregunta, Diego. En los diagramas que tenías de módulos o diferentes partes de la librería, ¿no? Que hablabas de Aqua y demás, me fijé en la parte de arriba teníais como ciertos módulos orientados, parece más a áreas concretas, ¿no? Finanzas, física, además. Entiendo que eso es parte de Qiski. ¿Nos puedes contar un poco para qué sirve, cuál es su objetivo? Sí, es creo que enlaza bastante bien con la pregunta que hizo el compañero. Que digamos que Terra es la parte en la que es el Qiskit originario. Fue un poco la capa que da soporte un poquito a todo, es un poco el core, es lo que os estuve enseñando. La capa de Aqua es la que queremos enfocar a usuarios de más alto nivel. De hecho, la idea es tener una serie de algoritmos o tener un framework para desarrollar algoritmos, ya no solo circuitos, sino el nivel un poquito más elevado. Y en las áreas en las que identificamos que hay más posibilidad de crecimiento, que hay más soluciones en proceso, desviarlas a un componente nuevo. Un componente nuevo que sigue estando dentro de Aqua, pero son pues eso, algoritmos de especial interés para el área de química. De hecho, fue una de las primeras, a raíz del artículo que destacaba anteriormente, por eso, por la química de materiales y similares. De inteligencia artificial y optimización de finanzas son también áreas en las que creemos que ya hay cositas que se pueden utilizar o que ya hay cositas que se pueden explorar de forma un poquito más con más entidad. Y eventualmente, no digo mañana, pero tampoco digo dentro de muchos años, la idea es que si alguien del sector financiero necesita utilizar computación cuántica, pueda terminar utilizando tan solo ese módulo, que tendrá pues, sus algoritmos de optimización de un problema de finanzas muy específicos, como que tienen el conocimiento de ese dominio bastante bien encapsulado, y por debajo sí que acceden a computación, a la capa general de Aqua, a la capa general de Terra y demás capas, de forma más o menos transparente. Entonces intentamos, en ese sentido, especializarnos y crecer hacia dominios que, bueno, al final hay diferentes tipos de usuarios. Pues enlazando con tu respuesta, ¿ahora mismo hay alguna compañía a nivel mundial que esté usando realmente un ordenador cuántico en producción con un problema o un caso de uso de negocio real? Y si la respuesta es no, ¿cuándo crees que pasará esto? La respuesta que no sé si te puedo responder a eso por diferentes motivos, pero espero que en general la computación cuántica y la utilización de un ordenador cuántico real se haga mainstream o se haga popular dentro de no mucho. Juan. Yo me voy a mojar, yo lo voy a contar. Sobre todo porque es público. O sea, ¿no? Sí que tenemos, por ejemplo, además traducción de CES. Nosotros trabajamos con una compañía de energía, no recuerdo cuál era. Básicamente nuestros clientes ahora mismo son compañías que quieren prepararse para cuando los ordenadores empiecen a funcionar, ¿no? Entonces, hay bancos, hay instituciones, hay universidades, hay compañías de energía que lo que están básicamente es investigando, ¿vale? Están viendo, vamos a ver sobre todo están viendo cómo funciona todo esto para cuando, ya digo, cuando dentro de 5 o 10 años, cuando sea, salgan los ordenadores, estén preparados y empiecen a utilizarlos, ¿no? Porque no sé si van a dar cuenta, es otro paradigma completamente diferente al que estamos acostumbrados a pensar en computación clásica. Entonces, bueno, necesitan sus grupos de desarrollo. Esto no está resolviendo ningún problema real ahora. O sea, esto es todo muy de investigación. Tenemos la teoría, sabemos que va a resolver problemas, pero no tenemos la práctica. O sea, no tenemos los ordenadores suficientemente potentes por el tema del ruido, básicamente, para poder llevarla a cabo.
resolvemos problemas es un poco de juguete. De hecho, el problema más complejo que hemos resuelto, por decirlo así, ha sido el que ha mostrado en la revista, que es un problema de química. Es una partícula de hidruro de berilio, pero bueno, era el cálculo de energía de esa partícula. Pero tampoco lo hicimos más rápido que un ordenador clásico. O sea, de hecho, creo que el cómputo era como 11 horas o así. Y si lo haces de forma clásica, me parece que es como media hora. O sea, que tampoco... Fue un poco de decir, oye, tenemos ordenadores, funcionan, sabemos resolver problemas más o menos complejos, queremos dinero para seguir investigando, básicamente, ¿no? Y bueno, funcionó muy bien, porque hay inversión. Sí, pero problemas reales ahora mismo todavía no ha llegado a ese punto. No sé si hay alguna última pregunta de alguien. ¿No? Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias, Diego. Un aplauso.